Adivina, adivinanza, 400 aviones privados alineados en una pista de aterrizaje, cientos de limusinas y una niña de rostro avejentado y gesto avinagrado regañándonos por existir. No a los de los jets privados y a los de las limusinas, no, a usted y a mí. Y a los de las furgonetas diésel, y a los camioneros, y a los repartidores, y a los taxistas. ¿De qué hablamos? Pues de la cumbre del clima de Glasgow, claro. La cumbre climática de Glasgow constituye una de las más altas cotas de la hipocresía contemporánea. El del cambio climático es un gigantesco circo mediático, al tiempo que una de las industrias más prósperas que ha inventado el hombre. Una industria a mayor gloria de los multimillonarios globalistas que han mostrado su verdadera faz, la de unos privilegiados que lo único que buscan es perpetuar sus privilegios. La sopa de alfalfa y el hacinamiento en el transporte público, para usted. El chuletón, el jet privado y los hoteles de 7 estrellas, que me aseguran que existen, se los quedan ellos. Y además todo eso se lo financiamos nosotros. A comienzos de noviembre se han reunido en Glasgow numerosos jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para abordar la temática del cambio climático. También se produjeron no pocas ausencias, como las de Xi Jinping, Putin, Isabel II y Bolsonaro. Y otros, como el australiano Morrison, trataron de que los compromisos impuestos a su país no fuesen excesivamente onerosos, mientras que Vietnam, Polonia, Marruecos, Chile y Egipto, países con escaso peso en el concierto económico mundial, se han comprometido a eliminar la producción del carbón. Australia, junto a India, Rusia y China, verdaderos gigantes económicos mundiales, se han opuesto a cualquier acuerdo que implique una eliminación gradual del carbón. De hecho, China y Rusia parecen estar ganando tiempo, evitando compromisos firmes, lo que ha enfrentado a Beijing con Washington en un cruce de declaraciones acordes a lo que viene sucediendo en los últimos meses. Con todo, más países que nunca están determinados a reducir las emisiones de gases, reducir el consumo de carbón y la deforestación, así como entregar abundantes recursos a los países más pobres para que estos puedan adaptarse a las nuevas políticas verdes. Las personalidades que han acudido a la cumbre han suscitado un notable escándalo al aterrizar en Glasgow en 400 jets privados prácticamente vacíos. Los líderes mundiales, además, se han desplazado en nutridas flotas de automóviles, como la del presidente estadounidense Joe Biden, que movilizó hasta 85 vehículos, además de 4 aviones y un helicóptero. Cada hora de vuelo del Air Force One cuesta $200.000. Jeff Bezos se desplazó con Gulfstream, un aparato de $70 millones. Hasta la anfitrión, el primer ministro británico Boris Johnson, ha tomado un avión para cubrir la distancia de poco más de 500 kilómetros que separa Londres de la capital escocesa. Las protestas de los grupos ecologistas y ambientalistas no se han hecho esperar, solicitando una radicalización de la actuación de los dirigentes mundiales. Y no es extraño, porque a tenor del comportamiento de esos grandes líderes que impulsan las políticas verdes, sería fácil sacar la conclusión de quienes las promueven no creen lo más mínimo en la realidad del cambio climático. Y si tenemos con nosotros una pipa, que pueden ver aquí, la cogemos ahora, si tenemos una pipa, pues esto nos da una pista, además de la temática, de quién nos acompaña esta noche. Don Alex Lahaim, haga los honores, por favor, de acercarse hacia nuestro sillón. Muy a gusto de estar otra vez en el salón de su casa. Que es la suya, le entrego el objeto en cuestión, porque además el programa de hoy es para fumar en pipa, y mejor que nadie lo sabe para usted. Hablar de nuestras cosas. Y de la niña del bla bla bla, no es la de la Eurovisión ni eso, el trío aquel del no, bla bla bla. Vamos a seguir haciendo amigos. Vamos a seguir. Además, de verdad. Bueno, y hablando, como terminaba la pieza, de aquellos que parecen no creer en el cambio climático por más que lo pregonen. Sí. Como es Obama. Obama es otro de los que, al igual que la niña, nos regaña a los demás, a los que no tenemos jet privado, nos regaña pues por eso, por utilizar nuestros pequeños coches diésel para ir tirando, que nos dijeron en su día, por cierto, que era un modo de contaminar menos, utilizar el diésel. Se acordará usted, por supuesto. Hombre. Espero que nuestros telespectadores también lo recuerden. Y decía lo de Obama porque ya lo hemos citado en alguna ocasión. Es este señor que promovió toda esta industria del cambio climático, en fin, toda la ideología que lleva anexa el cambio climático, y se compró una casa
a orillas del mar, en Martha's Vineyard, ya lo tuvimos ocasión de decirlo. Sí. Una casa que está a orilla mismo del mar. Si este señor creyera en el cambio climático que pregona, puesto que defiende que las aguas van a subir no sé cuantísimos metros en muy poco tiempo, va a tirar a la basura 11 millones de dólares. ¿Obama tiene tanto dinero? Creo que eran más, creo que eran 18 milloncitos. Pues puede que sean 18, sí. Todo es posible con Obama, será por dinero. Sí, sí, la verdad es que él era uno de los, es uno de los defensores del deshielo ártico y antártico, que por lo visto, según estas predicciones que llevamos escuchando desde finales de los años 60, nunca han acertado en nada. Ni una. Los científicos, los expertos, ¿no? Parecen salidos todos del Comité de Expertos Español, porque nunca aciertan. Bueno, pues desde finales de los 60 que vienen hablando de, primero, hay que recordar, era el frío, íbamos hacia una edad de hielo, el alarmismo, nos íbamos a congelar, etcétera. El problema era cómo calentarnos. Luego, cuando se descubrió en 1903 por dos suecos, dos científicos suecos, uno de ellos es Svante Arrhenius, el otro David Killings, que había unos gases que podían calentar la atmósfera, 5 gases en concreto, pues vamos a recordar un poco la historia de cómo es esto, porque es que la gente igual se piensa que siempre hemos ido preocupándonos contra el calor. No, no. El problema en los años 60 finales era el frío. Íbamos a una edad de hielo que nos íbamos a congelar todos. Sí. Y entonces ahí sale un sueco, hay que recordar, Bert Bolin, meteorólogo, profesor de la Universidad de Estocolmo, que era amigo al jugar al tenis de Olof Palme, primer ministro, y que ya por aquel entonces los ecologistas estaban muy preocupados por aquello que habían descubierto, los gases de efecto invernadero que iban a... Y entonces Bert Bolin dice, bueno, no hay que preocuparse mucho porque si estos gases realmente calientan la atmósfera, nos vamos a calentar y no va a haber edad de hielo. Más o menos así fue la cosa, pero matizó, apostillando, pero no estamos seguros. Oiga, que igual nos viene bien esto del calentamiento, porque si nos están anunciando el gran apagón y no vamos a tener calefacciones, ¿no? Sí. Pregunto. Sí. No, claro, sí. No, lo que pasa es que ahora, claro, las predicciones actuales vuelven a ser las mismas de hace 50 años. Claro. Que volvemos hacia el frío, por más que lo nieguen. Por eso le han dado la vuelta al asunto y en vez de llamarlo calentamiento global, luego han pasado a cambio climático y ahora emergencia climática y ahí engloban todo. Tanto si vamos a frío como si vamos a calor. Sí. Está claro, se cubren las espaldas. Bueno, el caso es que Olof Palme, en aquella ocasión, quiere implementar la energía nuclear en Suecia. Y entonces les dice a los ecologistas, no preocuparos por estos gases de efecto invernadero que van a calentar la atmósfera, no, ni nada por el estilo, porque la energía nuclear es limpia y no emite gases de efecto invernadero. Bueno, y entonces resulta que en los 80, la señora Thatcher, recordará usted, don Fernando, que lo hemos comentado más de una ocasión, pues quiere poner la energía nuclear en Gran Bretaña, pero se encuentra con que los ecologistas están protestando por los gases de efecto invernadero. ¿Se acuerda usted de aquel gran agujero de la capa de ozono terrorífico que nos iba a achicharrar, etcétera, etcétera? Lo están resucitando, le diré, ¿eh? Sí, sí, es renovable, como la energía, es renovable. Y entonces ella dice, vamos a ver, ¿qué ha hecho Olof Palme? Ha puesto la energía nuclear porque dice que no emite gases de efecto invernadero. Entonces le dice a los científicos, demuéstrenme ustedes que estos gases que los suecos han descubierto, 5 gases, CO2, metano, dióxido nitroso, fluorocarbonos y vapor de agua, estos son responsables del calentamiento global que dicen que se va a producir. Y los científicos, ante tantos millones de subvención, logran que la ONU cree el IPCC, ahí nace el monstruo, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y los científicos se lo demuestran y cobran los millones de subvención y nace el monstruo. Thatcher ni se imagina lo que ha creado, porque ellos se lo demuestran mintiendo, a base de modelos informáticos. Si un meteorólogo no es capaz de predecir el tiempo a 7 días vista, ¿cómo lo va a hacer a 10 años o a 20? Eso es imposible. Y encima responsabilizando al ser humano, que esto es un ejercicio de antropocentrismo brutal, de algo que no puede hacer. O sea, el hombre puede contaminar, pero el hombre no puede, el ser humano no puede cambiar el clima del planeta, lo mismo que no puede evitar que el volcán Cumbre Vieja erupcione. Simplemente se le escapa a su poder. Se lo demuestran. Thatcher sabe que la mienten,
Pues ella no era tonta y sabe en aquella época que le mienten. Pero tiene la justificación para decirle a ecologistas: voy a poner las centrales nucleares porque las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero, es energía limpia, y los ecologistas se la tienen que envainar. Quiero decir, en este caso es verdad. De hecho, la Unión Europea acaba de calificar a la nuclear como energía verde. Claro. Porque lo es. Tiene un problema de almacenar residuos. Que tampoco es el de hace 30 años el problema. Claro. Y ya está. Entonces resulta que ahí empieza el problema. Luego llegan estos ecologistas con la caída del muro de Berlín, desencantados, que tienen que buscar causas, en fin, por las que seguir luchando. Y entonces se agarran al ecologismo, se agarran a la mentira del cambio climático, y ese es el germen de todo, más o menos, ¿no? Pero, don Fernando Paz, a día de hoy, por más que digan los informes firmados por científicos a sueldo del IPCC, esto, pues como siempre, tendrá que salir el cartelito, ¿verdad?, la banda, el copy, diciendo que la cadena nos hace responsable de las opiniones de los invitados. No existe prueba... No lo hemos sacado todavía, ¿eh? No lo hemos sacado. Pero habrá que sacarlo, porque llegará el día que... Yo soy responsable también. No existe, por más que digan, nuestros espectadores tienen que saber, todos los medios generalistas no dan la información completa. Y a los científicos, que son mayoría, no los 2.500 que componen el IPCC, sino la inmensa mayoría de científicos meteorólogos, a esos no los va a ver usted nunca en una entrevista en una cadena generalista, jamás. Y son la inmensa mayoría. Bueno, don Alex, es que le citaba el caso de Obama como... Bueno, el espectáculo de hipocresía también que hemos visto, como una incoherencia, una incongruencia mayúscula, como los 400 jets privados que se han dado cita en Glasgow y los cientos de vehículos, entre ellos 85 del señor Biden, más el Air Force One, más un helicóptero, más otros 4 aviones, que si realmente creyesen que eso está dañando al medio ambiente con un carácter irreversible y que vamos a sufrir la muerte, en fin, un final apocalíptico terrible entre no se sabe muy bien qué fenómenos atmosféricos y demás, si de verdad creyeran eso, no actuarían como actúan. Y ponía el caso de la casa millonarísima, sean 11, sean 18, del señor Obama, que ¿qué pasa? Que el señor Obama está tirando el dinero, está tirando, sean 11 o 18 millones de dólares a la basura, porque se supone que es que además nos dicen que esto es irreversible, que esto, el daño que estamos causando es tremendo y que en cuestión de muy poco tiempo las aguas van a subir lo que van a subir. Y ellos, con su comportamiento, lo que nos están mandando es el mensaje de que realmente esto es una filfa, es una cuestión de puro lucro económico. Ni ellos mismos hasta el propio Putin, que hasta hace poco renegaba de esto, ya ha tenido que decir, no, es que es evidente que el cambio climático... Mire, tengo aquí en mi libreta de notas, permítame que le dé una cita breve, hace unos meses, revista Spiegel, no es un diario fake news, no, Spiegel, en Alemania, bien, entrevista al climatólogo Joachim Marotzke, que es director del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo y además es uno de los autores del último informe del clima del IPCC. No es un cualquiera, es uno de los del IPCC. Abro comillas. Esto no se ha publicado en España, ¿no? Los espectadores no lo han oído nunca, lo dice un sabio, que es tan científico como todos los demás, afirmacionistas. Abro comillas, preguntado por los famosos puntos de no retorno climático, responde el doctor Joachim, no podemos descartarlos, pero la evidencia de tales puntos de no retorno hasta ahora ha sido bastante débil. Un calentamiento de 2 grados probablemente podría hacer que la capa de hielo de Groenlandia se derrita, provocando que el nivel del mar suba 7 metros a largo plazo. Lo que sería un cambio muy dramático. Pero el plazo es muy largo. Pero incluso si lo hiciera, el proceso tardaría 3.000 años. Todos los demás supuestos de no retorno, como la detención de la corriente del Golfo o el derretimiento de la Antártida Occidental, son poco probables en un futuro previsible. Desafortunadamente, a menudo perdemos nuestro sentido de la proporcionalidad en el debate climático. Cierro comillas. Este señor es un señor enormemente relevante, hay que repetirlo otra vez. 3.000 años para que todas estas profecías catastrofistas puedan llegar a cumplirse. Obama lo sabe. Por eso tiene la casita que se ha comprado en Martha's Vineyard.
porque sabe que no va a subir el nivel del mar. Lo que sí puede subir, don Fernando, el nivel del mar, y no se dice porque nadie se atreve en televisión, mucho menos los geólogos, vulcanólogos del IGN, es que es posible que La Palma se parta en dos. Es posible, entra dentro de lo posible, la isla. Y es posible que si se parte en dos y eso cae al mar, genere un tsunami que puede llegar incluso no solo a África y Europa, sino también al otro lado del Atlántico. Sí, a Estados Unidos, básicamente. Y ahí sí se inundarían cosas. ¿Es el hombre responsable de que eso ocurra? No, es un volcán. No pueden pararlo, los humanos no pueden pararlo, si no ya lo habrían hecho. Tampoco es responsable de que se caliente el clima, porque saben muy bien que eso no depende del ser humano por más que se queme combustible fósil. La gente se piensa que con su coche, con su vehículo, está contribuyendo a la muerte del planeta, y es mentira, lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva. El carbono es un elemento de la tabla periódica, el CO2 es el gas de la vida. El que ahora se esté quemando CO2 en profusión desde la revolución industrial, es un CO2 que estaba almacenado en la Tierra, es decir, el ciclo del gas, ya sabemos cómo es un gas atmosférico que lo absorben los vegetales y que es comido por los animales, y luego esos animales mueren, los herbívoros mueren, etcétera, todo lo que es la cadena trófica, y ese CO2 queda en la Tierra y tiene que liberarse a la atmósfera. ¿Qué pasa? Que los hidrocarburos, los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, nunca se liberaron a la atmósfera. Quedaron tapados por la Tierra fósilmente en depósitos subterráneos. Pero el CO2 de la Tierra natural, hay el CO2 que hay, el oxígeno que hay, el agua que hay, no hay más. Lo único que ahora se está liberando es lo que no se liberó. Les recuerdo que vivimos en una época de déficit de CO2, no más de 400 partes por millón, y aún así se está reverdeciendo el planeta. Más que nunca. Más que nunca. Las fotos de la NASA satelitales lo demuestran. Tampoco se lo dicen a los espectadores en los medios. Hablaremos de eso de un modo más pormenorizado en otra ocasión, pero debemos de decir que el mundo es más verde de lo que ha sido nunca, y concretamente España es el país en el que más ha crecido la masa forestal después de China en todo el mundo. Pero yo quería decirle al hilo de la cumbre de Glasgow que, en primer lugar, las ausencias han sido muy notables. Estamos hablando de la ausencia de Xi Jinping, es decir, que China no le ha querido dar un perfil alto a la reunión, de Putin, Isabel II, por razones de edad y de salud, sí, más de salud que de edad, porque, bueno, y tampoco ha estado. Y la verdad es que la cuestión del carbón, bueno, en resumen, por hacerlo corto, muchas palabras, pocas realidades. China y la India han dicho que verde las han segado, son los primeros países en el consumo de carbón. Bueno, China consume más que todo el mundo junto. Sí, sí. Solo China. Los chinos creo que han dicho que para el 2060, 2060. posiblemente van a cumplir con los protocolos de esto. Entonces, don Alex, los rusos para el 2050... Entonces, de verdad, ¿esto para qué diablos sirve? Quiero decir, se han dado un paseo, han ido a Glasgow, se han tomado unas copillas juntos, Fernando, de zarzaparrilla, supongo. No sirve para nada, porque, repito, el ser humano no es responsable del calentamiento del planeta, por un lado. Por el otro lado, vamos hacia el frío, lo dicen todos los estudios serios. Esta gente de la cumbre de Glasgow, los ecologistas se están echando las manos a la cabeza porque dicen que los políticos no se han puesto de acuerdo en lo que ellos querían, que son acuerdos de mínimos, que aún así van a estar el doble de grados centígrados por encima de lo que ellos han acordado. No se sabe cómo, 1,5 grados. Que no puede subir la temperatura del planeta 1,5 grados. ¿Por qué? ¿Porque lo dicen ellos? No hay un estudio científico que diga nada, o sea, no hay nada, todos son modelos informáticos que además se hacen ajustando las reglas del juego a los objetivos que busca el jugador. Es increíble. Entonces, se echan las manos a la cabeza los ecologistas porque hay que obligar a los países, porque estos han logrado que se bajen los pantalones. Me parece que algunas empresas de automoción, Volvo, General Motors, no sé qué, que han dicho que para el 2035 ya van a tener todos los coches eléctricos. No le dicen a la gente que el coche eléctrico conta. ¿De dónde creen que sale la electricidad que alimenta esas baterías? Claro, exactamente. Y ahora que estamos en alarma energética, ahora... resulta que el carbón se está revalorizando, están empezando a renacer las plantas de carbón
en España nos quedan 5 y están empezando a funcionar otra vez a destajo, porque las energías alternativas, que si el sol, que el viento, que si tal y que si cual, pues no dan, y como no tenemos nucleares casi en funcionamiento, y como no tenemos, están todas en periodo ya de muerte, todas esas centrales de carbón, pues las están volviendo a poner en funcionamiento. Don Alex, es que, vamos a ver, además de que se está hablando insistentemente y ya, bueno, en fin, las sospechas crecen vertiginosamente del gran apagón, es que las eléctricas esta semana pasada han advertido al gobierno que se puede esperar, al gobierno español, que para finales de enero, para la segunda mitad de enero, podemos vivir ese gran apagón en función de que la demanda de energía no se vea satisfecha precisamente por cuestión de las renovables, porque en un momento de gran consumo energético, por razón de las calefacciones, por ejemplo, de que las horas de luz solar son menores, claro, la producción a su vez de energía, todo lo que tiene que ver con como no haya viento, todo lo que tiene que ver con ese tipo de producción, nos puede abocar en España, sí. El gobierno dice que no, razón de más para creer, para reforzar el argumento precisamente de que en España sí podemos sufrir el gran apagón. Y resulta que, por ejemplo, Alemania no ha terminado con su carbón, pese al haber promovido muy seriamente las renovables, pero no ha terminado con su carbón. Y por otro lado, como se ha visto en Glasgow, los países pobres, bueno, como se ha visto en Glasgow, quiero decir, es algo perfectamente sabido, los países pobres viven del gas, el petróleo y el carbón. Es condenar a los países pobres al subdesarrollo. La gente tiene que saberlo, porque esto parece muy alternativo, muy verde, muy ecologista, muy moderno, muy de izquierdas y muy progre. A lo mejor es todo eso. Bueno, pues además de eso, está condenando a los países pobres, a los países con menos renta del mundo, los más pobres, al subdesarrollo permanente. ¿Sabes lo que dicen los chinos y los rusos? Lo que dice Putin y lo que dice Xi Jinping. No, pero es que los países ricos, que somos los que menos contaminamos, tenemos que repartir con los pobres para que ellos no contaminen tanto. Claro. Mire, estos señores, con todo el desabastecimiento energético que estamos viviendo en estos días, se han permitido, pues son unos sinvergüenzas. Yo lo he visto en la tele, lo he visto en las noticias, he visto cómo demolían, cómo caía esa torre de carbón en Palencia, en la central térmica de Velilla. Oye, lo han hecho a prisa y corriendo para que no la pongan en funcionamiento. O sea, saben que vamos a sufrir desabastecimiento, posiblemente un apagón, que dependemos ahora solamente de un gasoducto de Argelia porque el otro lo han cerrado. A doblón, vamos, al doble del precio porque hay que traerlo por mar. Y resulta que se dan prisa en demoler una torre de una central térmica de carbón y que salgan todos los medios como propaganda de mira qué buenos somos, los primeros en demoler una central térmica, y ahí cae, en todos los informativos. No tienen vergüenza. Además, estos llevan siempre, porque mire, don Fernando, esto, claro, hablamos de Glasgow, hablamos de los acuerdos, hablamos del IPCC. Estos han cambiado el discurso. Antes nos vendían el alarmismo catastrofista, desde los años 60. No se ha cumplido nada, pero bueno, desde los años 60, mire, una pequeña reseña, ¿eh? Simplemente, año 65, ¿se acuerda usted? Nos dijeron una hambruna que íbamos a sufrir en el 75. Estamos de 1965. En el 69 nos dijeron que iba a haber una extinción por nube de vapor azul en el año 1989. Aquí seguimos. En el 70 pronosticaron una edad de hielo para el año 2000, que no llegó. No vimos ni siquiera a la ardilla de Ice Age. Nada, no. Bueno, nos tocó Filomena 20 años después, del 2000. En los 70 hablaban que en América iba a haber racionamientos de agua y comida en la década de los 80. Nadie pasó hambre. En el 74, aquel agujero de ozono, aquel agujero troposférico que nos iba a chicharrar. Bueno, pues en fin. En el 89 dijeron que en el 2000 iba a subir el agua, las aguas iban a subir, iba a destruir todas las ciudades costeras, todas las playas, todas las islas. Bueno, aquí seguimos. Los únicos que tienen problemas de momento son los de La Palma, los pobres palmeros. En el 2000 pronosticaron una edad de hielo para Gran Bretaña en el 2020. Estamos en el 2021 y de momento luce el sol en Londres y en Glasgow también. Incluso. En Glasgow poco, pero bueno. Por no hablar de la mentira del deshielo ártico, que es renovable. Como usted bien sabe, don Fernando, se iba a descongelar. En el 2018 se iba a descongelar en el 2008 dijeron que se iba a descongelar en el 2018, luego en el 2014, luego en el 2015, y en el 2015 dijeron, ya fue el descueve, dijeron, solo quedan 500 días para que se descongele el Ártico y el Antártico.
son tremendos, don Fernando, y no se les cae la cara de vergüenza. Además, al disidente, repito, por si nuestros espectadores no les ha quedado claro, los disidentes son la mayoría de científicos a los que no dan voz en ninguna cadena de televisión, en ninguna radio, y salen esta entrevista con cuentagotas. Pero no llega el mensaje, no todos a una, ¿no? Y los anuncios en la tele adoctrinando a los jóvenes, a todo el mundo, energías renovables. Han cambiado el discurso, don Fernando. Ya no es el alarmismo que le acabo de mencionar de todos estos años. Se han dado cuenta que el alarmismo no funciona. Entonces, ¿qué han hecho? Vamos a tocar la parte sensible. Y no hay tema sensible que no toquen. Cambio climático, medio ambiente, alimentación, feminismo, memoria histórica, cualquier cosa que sea sensiblemente manipulable para que... ¿Quién no va a estar en contra de que las mujeres sean iguales a los hombres? Todo el mundo. ¿Quién va a estar en contra de que un sexo no se imponga violentamente a otro? Pues todo el mundo. ¿Quién va a estar en contra de que no se maltrate a los animales? Pues todo el mundo. Usted firmaría, don Fernando, yo también. ¿Quién va a estar en contra de que no se destruya lo verde del planeta, que no se deforeste, que no se contaminen las aguas, los mares? Pues todo el mundo. Entonces ellos te leen el titular, la letra pequeña no, y tú firmas, a ciegas, pensando que estás firmando por algo bueno. Y la gente se lo cree. Claro. La gente cree que está... O sea, que es un fin loable el que están los coches eléctricos, el planeta que se va a calentar, que se va a destruir, las siguientes generaciones no van a heredar lo que tenemos. Se lo cree, pero no hay prueba científica de nada. Y entonces estos, cuando aparece un científico que, repito, son mayoría, miles y miles de científicos, meteorólogos, climatólogos, etcétera, físicos, estos dicen lo contrario. Y entonces se defienden los del lobby energético, estos verdes, se defienden atacando a los que dicen estas cosas y además mintiendo en los medios y diciendo, los hemos desmentido. Mire, tengo el caso aquí, por ejemplo, del físico israelí Nir J. Shabib. Dicen estos, la ciencia ha desmentido a Shabib. Nunca lo han desmentido. Luego dicen, bueno, claro, entonces adoptan la postura de que no niegan que haya un cambio, pero niegan que sea el hombre el responsable. Y le acusan a Shabib, dice, pero eso lo hemos desmentido. No lo han desmentido nunca. Shabib está arropado por miles y miles de científicos, premios Nobel, etcétera. O sea, no está solo. Por ejemplo, este es un caso. Don Alex, es que tratamos de racionalizar cosas y lo seguiremos haciendo siempre, pero que, como bien ha dicho usted, pertenecen a la esfera de la sentimentalidad. El proceso de victimización más emotividad desemboca siempre en culpabilización, que es de lo que se trata y donde están ahora, culpabilizándonos. Nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos con enorme celeridad. Rápidamente estamos con ustedes otra vez. Y hablando, claro, de cambio climático, de negocio y de culpabilización, ¿cómo no? Greta Thunberg. Ahí lo tiene. Apenas existe hoy persona en el mundo que ignore quién es Greta Thunberg. Para la mayoría se trata de un fenómeno novedoso, una joven de corta edad que se erige en la conciencia mundial y viva del planeta. La causa ecologista necesitaba un rostro visible, el de la inocencia demandando su derecho al futuro. Y lo ha encontrado, mal que bien, en Greta Thunberg. Pero, aunque la actual generación probablemente no lo recuerde, la desabrida y poco agraciada niña Greta tuvo su antecedente en Seven Kuji Suzuki,
una niña de 12 años a la que pasearon por la cumbre de Río de Janeiro del 1992, que 2 años antes había fundado la Organización Infantil del Medio Ambiente. Su discurso era idéntico al que Greta amplificaría un cuarto de siglo más tarde. La pequeña e inocente niña Severn lloraba por las noches en la intimidad de su alcoba por culpa de la ineptitud de los gobiernos que no sabían combatir la pobreza, ni evitar las guerras, ni abolir las fronteras, ni administrar el patrimonio natural. Y no podía faltar la nota de la culpabilización de los adultos. De Severn hoy queda poco más que un recuerdo difuso y un padre, el genetista y cineasta David Suzuki, que anda pidiendo cárcel para todo aquel que niegue los dogmas del cambio climático. No deja de ser curioso que el padre de la ceñuda Greta esté ligado al mundo de la cinematografía. Su experiencia como actor le ha servido para dirigir la puesta en escena de la niña, sus discursos, sus comparecencias ante la prensa y para modular su mensaje. La trama comienza cuando Bo Thoren, un militante ecologista, descubre a Greta gracias a una redacción escolar por la que obtiene un premio periodístico y la convoca para protestar junto a su clase ante el Parlamento de Estocolmo. Solo se presenta Greta con su pancarta. Inevitablemente la prensa hace de ella el centro de la noticia. Ha nacido una estrella. A partir de ahí, su madre pone a Greta bajo la tutela del activista Inmar Rethel, un fanático dirigente de la plataforma We Don't Have Time. Greta comienza a viajar por el mundo fuertemente financiada y rodeada de profesionales del marketing, de activistas del ecologismo y apoyada por la consultora de un exministro socialista sueco que financia a las principales empresas energéticas del país. Brent Holt, además, ha sido miembro de la ONG medioambiental de Al Gore, Climate Reality Project, y dirige una consultoría que se ocupa de las mayores fortunas de los altos cargos del progresismo escandinavo y de la democracia cristiana como Anders Wijkman y Fridtjof Finnweiner, miembros del Club de Roma y de German Marshall Plan Foundation. El jefe de prensa del entramado del que Greta es solo la cara visible es Daniel Donner, que pertenece al European Climate Fund, financiado por los más importantes grupos bancarios del continente. Durante muchos años, su consejera es Louise Marie Neubauer, que pertenece a One Foundation y de la que forman parte, entre otros, Bill Gates, Paul David Hewson, más conocido como Bono, cantante de U2, y George Soros. Greta Thunberg no es más que el mascarón de proa de un gigantesco entramado globalista conformado por lo más granado de las finanzas internacionales que persigue la imposición de la dogmática del cambio climático. Pues Donales, bueno, que esto no es nuevo, que esta jugada ya nos la hicieron hace 30 años, no les terminó de salir bien del todo, no llegaron a consagrar al personaje, pero era un poco lo mismo, era la liturgia de la niña que lloraba por las noches a comienzos de los años 90 por causa de la pobreza, de las guerras, de las fronteras, del agujero de la capa de ozono que entonces amenazaba, como ha recordado perfectamente hace un rato, con achicharrarnos. Es decir, esta pequeña Severn que era, podríamos decir, la madre, entendámonos, de Greta. Me da mucha pena porque yo era admirador de su padre. Yo veía sus películas documentales en los años 80 y tenían una factura impecable. Que este señor haya perdido el norte y vaya pidiendo cárcel a todo aquel que disienta de la verdad única del Ministerio Global de la Verdad, me parece inclasificable. Pero con lo que le decía don Fernando es que antes, el mensaje de su hija Severn Cooley Suzuki era catastrofista y vieron que no les funcionaba. Con Greta han aprendido y han ido al sentimentalismo y entonces les es mucho más fácil, al ser algo emocional, si tú no estás de acuerdo, o sea, el que está conmigo, bien, pero el que no está conmigo, ¿cómo no va a estar de acuerdo en que muera el planeta? Es un malvado que quiere que los animalitos sufran. Exacto. Y eso cala mucho mejor en el mensaje a la tendencia social de la ciudadanía, o sea, entra por la vía emocional. Esto ya se sabe desde los tiempos de Gramsci. Gramsci ya vio que, o sea, el marxismo no entraba por las buenas económicas, vamos a meterlo por debajo culturalmente. O sea, es lo mismo pero a nivel emocional. Vamos a meterlo, ya no es catastrofismo, un poquito sí de catastrofismo, porque si no nuestros hijos no heredarán el planeta, lo vamos a destruir. Es la cuestión de enfrentar a través de una niña. Hay que recordar que cuando se sentó manipuladamente, no fue ella sola. O sea, tenían que ir todos los del colegio con su pancarta. Cuando Bo Thoren
Sí. La ficha ella y a toda su clase que habían ganado, ella había ganado un premio de redacción medioambiental, pero a todos los que habían hecho una cartita y tal, los iba a sentar en la pancarta, ante el Parlamento, ¿no? Con su pancarta. Pero el día D la sientan solamente a ella aposta. Porque si hubieran sentado a 30 niños allí, evidentemente no hubiera nacido un ídolo, que es lo que buscaban. Ella va sola a posta. A los demás les dicen que se queden en su casa. Esto está todo orquestado en la sombra. El día D coincide precisamente con la fecha, el aniversario de publicación del libro de su madre. Un libro medioambiental, ecologista. Hay que recordar que su madre es una activista vegana, además de cantante de lírico, una activista radical, como todos los veganos. Y el día está elegido, no es accidentalmente la fecha puesta ahí, no es elegido. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de dar en el corazón de la gente. La pobre Greta Thunberg, ahí sentada sola con su gorro de lana y su pancarta, en absentismo laboral absoluto, un día y otro, y aún así no hubiera tenido visos de nacer un ídolo infantil de este tipo, 15 o 16 años creo que tenía. Tenía entonces, sí. Si no hubiera tenido todo un aparato publicitario y de marketing detrás que la iban filmando día a día, sacando las noticias. O sea, esto no es algo que ha nacido espontáneo, no. Lo intentaron con Seven Suzuki, lo han intentado y con Greta Thunberg les ha salido bien. La verdad es que saben hacerlo, han aprendido mucho, porque el mensaje ahora es, si tú no estás de acuerdo con que el planeta no se destruya, eres un malvado, o sea, no tienes derecho ni a vivir. Lo que pide el padre de Suzuki, a cárcel. A la cárcel, sí, sí. De todas formas, el personaje en un principio pudo conmover a muchos sectores de población, pero la verdad es que yo creo que no termina de entrar demasiado. Es decir, una gran parte de la opinión pública, por decirlo de alguna manera, le tiene tirria a una niña que es conocida, tío, también como a Vinagreta, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Se le llama así, es una niña que suscita muchas cosas, pero no precisamente ternura. Cuando uno ya no es una niña, es una persona de 18 años, pero comenzó con 15. Quiero decir que produce una cierta animadversión, incluso entre gente bien dispuesta hacia la causa que ella defiende, pero parece que no termina de encajar bien con lo que se espera. El otro día insultaba a la gente cantando, yo no sé si debería dedicar al mundo de la canción, no sé, pero que cantando una canción bastante poco afortunada, ¿no? Y, en fin, son cosas que no creo que la popularicen, sinceramente. La han entrevistado hace poco en una cadena española, se han ido a Estocolmo. La tienen escondida, según dice ella, vive escondida. Ella no vive con sus padres, vive sola en un apartamento y vive escondida, nadie sabe su dirección, etcétera, porque está amenazada, según dice ella, está amenazada. Sí. Sí, está amenazada, porque como es tan simpática, pues va haciendo amigos también, igual que usted y yo, don Fernando, todos los días. Yo también estoy amenazado y no lo voy pregonando por ahí, ¿no? El caso es que esta niña la han buscado a posta. Primero niña, no niño. Sí. Eso es muy importante. Sí, en los tiempos que corren. Luego con síndrome de Asperger. No la puedes atacar. Siendo niña, o sea, es complicado meterte con ella porque no te puedes meter directamente, criticarla directamente a ella, porque si es menor, es niña, tiene síndrome de Asperger. Si dices algo en contra de Greta, es ridícula la pretensión de que una niña vaya dando lecciones al mundo entero, una niña que obviamente por razón de la edad carece de formación absolutamente, y es evidente que al tratarse de una menor, e incluso ahora con 18 años, lo que hace es repetir una plantilla que le han preparado otros. Totalmente. Es de una evidencia abrumadora, ¿no? La señorita, ya no niña, la señorita Greta Thunberg no sabe ni siquiera quién fue Milutin Milankovic. ¿Cómo me puedes contar? No sabe, ni sabe quién fue su bisabuelo, su bisabuela. Es familia, es exactamente, tengo aquí el parentesco para no equivocarme porque si no te crujen, es prima, su bisabuela es prima del doctor Svante Arrhenius, descubridor de los gases de efecto invernadero en el año 1903, que fue director de la Academia Sueca hasta el año 1905. O sea, está todo en familia. O sea, esto no... Son familia, todos. Sí. Esto, en fin, el nepotismo habitual. Su padre, el de Greta, está ligado al mundo de la cinematografía también. Sí. Y ha tenido que ver con su preparación y con la puesta en escena. Claro. No, va dirigida... El discurso de la ONU, hace 2 años creo que fue. El discurso, yo creo que, no sé, ya uno no sabe decir si afortunado o desafortunado,
pero desde luego no hizo muchos amigos allí. No hay más que ver las fotos, las caras, el rictus de odio que destilaba esa niña en un discurso preparado por otros. Ella solamente lo leyó, el sueco es su idioma natal, lo leyó en un perfecto inglés, fluido, tiene Asperger. Lo leyó sin una interjección, sin una coma mal puesta, nada. O sea, tuvo días y días de preparación con especialistas, pues como cuando a un acusado le preparan los abogados para el interrogatorio del fiscal. Le debieron de poner en todas las situaciones posibles para que ella venciera el miedo escénico y supiera leer aquel papel que le habían escrito y aprendérselo casi de memoria. Como un actor, un guión. Sí, su padre, claro, se dedica al cine. Ella es una actriz ahora mismo. Es una actriz en manos de otros que además yo creo que ellos supieron ver el gran negocio, porque Greta ahora mismo es una mina de dinero. Todo lo que toca se convierte en oro. Entonces los padres muy hábilmente han sabido gestionar la carrera, entre comillas, cinematográfica de su hija actriz, y les da lo mismo que, en fin, haga pocos amigos, que tenga este mensaje que destila odio, etcétera. Por lo menos la expresión facial de su cara parece ser que es, ¿no? Y además, muy curioso, don Fernando, en el discurso de la ONU y en estos últimos, ataca a los mismos que la financian. Sí. Y esto es incomprensible. A los mismos que la financian. Porque hay que recordar, que tengo aquí en la lista, es que estos programas son tan difíciles políticamente hablando, que si das una fecha, un dato mal dado, luego nos crujen. Cuestionan el conjunto. El conjunto. Sí, entonces, el truco es viejo, pero... Exactamente. Entonces, yo tengo aquí una listita, bien pequeñita, porque el tiempo es oro, ya lo sabemos. Se encuentra con el Papa. Una niña de 16 años tiene un encuentro con el Papa de Roma. Francisco Bergoglio, sí. Arnold Schwarzenegger le invita a la cumbre de Viena. Qué casualidad, una niña sin estudios, en absentismo laboral, y que ningún fiscal de ninguna institución ni de la ONU cuestionó en su día, cuando era menor de edad, que la estaban maltratando y manipulando. Y explotando. ¿No? Arnold, el que fue gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, actor, cruza el Atlántico a bordo de un velero ecológico de BMW, financiado por BMW y financiado también por un banco suizo y por la familia real monegasca. Sí. O sea, el que quiera ver, los datos están aquí, el que lo quiera ver, la tramoya, es que, vamos, blanco y en botella es leche, don Fernando. Habla en la ONU y luego la proponen para el Premio Nobel de la Paz. A una niña que tiene 15 o 16 años en aquel momento, sin estudios, sin preparación, sin saber nada de ciencia, ni de climatología, ni de meteorología, ni de nada. Es una niña de 15 y 16 años. Increíble. Una niña que no duerme por las noches pensando que el mundo está lleno de fronteras y de guerras y de no sé qué. Intenta poner en contra a los hijos, en contra de sus padres y abuelos. Sí. Culpabilizándolos. O sea, culpabilizándolos de cómo tienen el planeta. Ella, que viaja en tren, cuando volvió de la cumbre de Madrid, se fue en tren, el tren no contamina. Que hubiera ido en patinete, como vino atravesando el Atlántico en un catamarán a vela, ¿verdad? Que el catamarán venía a vela, pero todos los barcos de seguridad que la protegían, esos sí, iban a motor. El helicóptero solamente tomaba las fotos del catamarán, pero de los demás barcos a motor que la protegían, esos no salían en la tele. Y así con todo. Es decir, tiene su móvil, supongo, su smartphone, tendrá todo lo que tiene cualquier joven, pero ella intenta poner a los hijos y a los nietos en contra de sus padres y en contra de sus abuelos, que han sido malos, malísimos, mientras ellos siguen yendo a comer bien, a tener su iPad, a tener su móvil, a tener su coche, etcétera. O sea, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. O sea, bueno, su consejera es Luis Marie Neubauer, de One Foundation. Es relacionada con el globalismo más descarnado que hay en el planeta, pero es que todo eso además tiene una razón, ¿verdad, don Alex?
tiene una razón de carácter familiar. La familia Cuéntenosla. lo niega desde hace unos años. La familia niega que Louise Marie Neubauer sea la asesora, digamos, de Greta Thunberg. El caso es que no se despega de ella. Allí donde va por el mundo, en la foto siempre sale detrás la señorita Louise Marie Neubauer, que, como ha dicho la pieza, es efectivamente miembro de One Fund, donde están Bono, Bill Gates, el perejil de todas las salsas, que es el señor Soros. Pero es que ha saltado la noticia hace poco. La señorita Neubauer es familia directa, no relacionada, familia directa de los Rothschild. No será verdad. Sí. Ella está muy directamente relacionada con Mayer Amschel Bauer, que cuando viajó a Frankfurt a hacerse cargo del negocio de su padre, cambió ya el nombre a Rothschild. Ahora es Mayer Amschel Rothschild. Ella es familiar directo de los Rothschild. ¿Qué ocurre? Que ahora, cuando se ha sabido esto, en todas las páginas de internet donde estaba esa información, están borrándola de Wikipedia y de todos los sitios, están borrando esos datos. Porque claro, es que está metida directamente en el Club Bilderberg. Directamente. O sea, no hay un solo pobre, un solo muerto de hambre, un entusiasta, un idealista que lo haga de corazón. No, allí todos tienen un euro, un dólar que ganar con este negocio energético. Todos. Y Greta Thunberg les da a ganar a todos ellos ahora un montón de dinero. A todos. Tenemos otro personaje que es Daniel Donner, que pertenece al Fondo Climático Europeo, bueno, que es una organización que está financiada por los grandes grupos capitalistas de Europa. No se salva ninguno. Ninguno, Daniel ni por Donner. casualidad. Daniel Donner es el jefe de prensa. ¿De quién? De Ingmar Rentzok, que es el gestor de la plataforma We Don't Have Time, no solamente de esta plataforma, sino, como ha apuntado la pieza de vídeo, dirige la consultora Global Challenge, que está relacionada con las mayores fortunas de Escandinavia. No es poca cosa, ¿no? Los más altos cargos políticos, entre ellos jerarcas del Club de Roma. O sea, aquí no hay ningún pobre, todos están muy bien situados. Y las actividades del señor Rentzok, que tiene entre sus trabajadores, digamos, a Daniel Donner, está, por supuesto, el intercambio de derechos de emisión de CO2 con fines lucrativos. Claro, es que aquí todo el mundo se hace millonario, como Al Gore, que es el millonario del carbono. Esto igual, mire, tenemos ahí una mosquita que... Sí, la mosca de la tele, toda la vida. Sí. Lleva décadas entre nosotros. A Obama lo crucificaron por matar una con la mano. Sí. Ni se nos ocurra... Yo porque no la cojo, sino, le digo la verdad, que no debía Bueno, tener. todos estos son íntimos de Bill Gates. No sé si recuerda usted que entre todos los citados, no solamente Donner, está también David J. Phillips, Hombre. que es un experto ha creado unas técnicas de oratoria para todos ellos, Sí, incluida ella, Greta Thunberg, para, ¿cómo decirlo?, para generar el desarrollo de oxitocinas en los oyentes, en los escuchantes. Es que está todo medido al milímetro, don Fernando, todo. Nadie le cuenta esto a los espectadores en ningún medio de comunicación. Pero tienen que saber que es todo una tramoya, es todo un circo. O sea, esto no hay nada espontáneo, todo está preparado hasta el último detalle para que ustedes se crean que esta niña realmente fue puesta allí en el suelo con su pancarta en la puerta del Parlamento sueco porque ella era una entusiasta y una idealista. No, estaba totalmente dirigida por sus padres y por todo el imperio de marketing, de activistas. Donner está financiado por los bancos más importantes. Sí, sí. O sea, no es poca cosa. O sea, es que la lista de todo el mundo que está enchufado ahí ya ni nos daría tiempo a enumerarla aquí. Pero el mensaje final es: niños del mundo que seguís a Greta Thunberg. Bueno, los niños no nos verán a lo mejor en este horario, pero sus padres sí. Estudien, acaben sus estudios, trabajen en el medio, cúrtanse 15 o 20 años y tendrán capacidad y conocimientos y bagaje cultural para opinar. Por ellos mismos podrán opinar, y no porque lo que les digan los demás en folios escritos para ganar dinero. La mayoría de las cosas que dice la señorita Thunberg son
aberraciones que no se sostienen científicamente, ninguna de ellas. El mensaje también sería a los niños del mundo decirles, si su profesor les pide una redacción sobre medio ambiente, no la escriban, por favor. No, porque acabarán sí, con la cara avinagrada. Podemos tener gretas para aburrir. Y lo que ha dicho usted, don Fernando, físicamente se la ve a esta ya mujer, ya no niña, se la veía físicamente más saludable hace 2 años. Sí, claro. Que ahora. Ahora se la ve, en fin, ella es vegana, ¿eh? La madre también. Por algo será, don Alex, por algo será. En cualquier caso, está claro que ella está rodeada de poderosísimas fuerzas, no es una niña inocente, bueno, puede que ella lo sea a lo mejor, pero quiero decir, el entramado que le rodea no es precisamente inocente, está todo absolutamente preparado, está todo diseñado para llegar a nuestros corazones, para hacernos cosquillas en el alma, para que bueno, pues nos enternezcamos ante las propuestas de un mundo feliz que nos aguarda y que nos espera y de cuyo deterioro los adultos venimos siendo unos irresponsables contumaces. Don Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos con este y otros asuntos, como bien sabemos, pues porque nos procuran tal cantidad de seguidores y de amigos por los 4 rincones del planeta. Don Alex, muchísimas gracias. A usted, don Fernando, por traerme un día más al salón de su casa. Muy y los que Dios mediante nos quedan. Y a todos ustedes, pues que sigan ahí soportándonos, que les seguiremos contando cosas interesantes, cosas que no les cuentan en otros sitios, con amigos como Alex Lahaim. Muchísimas gracias y hasta mañana.